En nuestro país hay más de 93.8 millones de usuarios de telefonía móvil y los estafadores han encontrado en esta vía la posibilidad de enganchar víctimas. En los últimos días se han reportado casos de un tipo de fraude conocido como Wangiri. Vamos a conversar sobre el tema con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Ciertamente el teléfono celular es fuente de oportunidades económicas y sociales, pero también de riesgos, Darío. Ahora, ¿de qué se trata este nuevo instrumento de fraude? ¿Qué tan extendido está en nuestra sociedad? Bueno, primero que nada hay que decir que este wangiri, que es un vocablo japonés que tiene que ver con la expresión corta después de llamar o una interpretación semejante, el modus operandi de los delincuentes consiste en llamar y colgar. Lo hacen al azar y a muchas personas por medio de dispositivos. Antes de recibir respuesta, la llamada se corta y solo queda registro del teléfono. Entonces, por curiosidad, por razones laborales, o por razones familiares, o simplemente porque quiero saber quién llamó, hay algunas personas que devuelven la llamada. Entonces ocurre que nadie contesta al otro lado del teléfono y la comunicación es finalizada. En ese momento comienza el fraude, y es que el número marcado puede ser internacional o premium, lo que significa algún cargo por los minutos o segundos que dure la llamada y una ganancia para los delincuentes. Entonces la estafa es descubierta hasta recibir el estado de cuenta. Es un modus operandi que apuesta a la masividad del uso del teléfono celular y a la masividad de llamadas delincuencialmente exitosas, de llamadas regresadas a un número desconocido. De eso se trata, y esto se inscribe en un contexto más amplio, Darío, del fraude y la extorsión telefónica, que es el fenómeno delincuencial más importante, creo yo, del mundo en este momento, y que pues hay que estar pendientes. ¿Y qué tan lucrativo es? ¿Qué tantas ganancias se está generando en el caso particular de México? ¿Qué tan extendido, como te preguntaba hace un momento, está en nuestro país? Bueno, primero que nada, yo mentiría si dijera que tengo un número sobre el volumen del daño. Lo que sí podemos decir es que sí hay daños que pueden llegar de los 100 pesos a los 5,000 pesos, por el 80% de los reportes respecto a los cuales sí podemos hablar. Así que no sabemos globalmente o nacionalmente cuál sea el daño, porque solamente tenemos una pequeña muestra, digamos, del universo probable del fenómeno. Yo creo que se acerca al 1 al 2%. Estamos hablando de algunos miles de llamadas, digamos, a nivel nacional pensemos en 16,200 más o menos. Pero recordemos que el fraude y la extorsión, sobre todo que se intenta telefónicamente, puede llegar al año a 10 millones de intentos, 10 millones de tentativas de fraude por teléfono. Pero también hay que recordar, el 94% de sus intentos fracasan. Así que el nicho delincuencial es las personas que responden. Y por eso recomendamos una aplicación que se llama No Más Extorsiones del Consejo Ciudadano. Bájenla a todo mundo y reporten cualquier llamada que no tiene claramente origen. También nos estamos introduciendo porque sabemos que buen número de ellas intentan fraude, extorsión o cobranza ilegítima. Salvador, ¿quiénes están detrás de esta práctica? Bueno, aquí estamos hablando de una nueva generación de delincuentes preparados a nivel global en los problemas y oportunidades que tiene el mundo digital, sobre todo telefónico. Estamos hablando también de capitales de origen controversial o abiertamente delincuencial que operan en todo el mundo y, por ejemplo, se hacen presentes en aquello que hemos platicado, Darío, que es, por ejemplo, el tema de montadeudas. Entonces, hay organizaciones internacionales que contratan a personas muy jóvenes que se dedican al tema de ingeniería, que están viendo en las secuencias de puntos y comas, en las secuencias de los espacios, en las dicotomías minúsculos que hay en el mundo del Internet, a insertarse ahí. Entonces, están modelando diversos tipos de negocio criminal o delincuencial que implican, sí, una nueva generación, capital controversial y operación global. Oye, Salvador, ¿y las empresas de telefonía pueden de alguna manera asistir o de alguna forma mitigar el avance de esta práctica, de este delito?
Sí, efectivamente, hay una mesa, por ejemplo, en que participan, por ejemplo, la secretaria de Seguridad Federal, Gisela Rodríguez, donde ahí están en un diálogo con Anatel y los organismos que le integran. El propio Consejo Ciudadano tiene un diálogo con algunos de ellos, pero esto está tan rápido, es tan veloz, tan cambiante, que es lo que necesitamos en 90% de los casos, siempre pues tenemos ahí, es la prevención. Entonces yo sugiero, insisto, la aplicación no más extorsiones, no responder que no las estamos pidiendo, si no hay un contacto que solicitamos, pues de plano ni modo, no responder, aunque ahí se cierran oportunidades para empresas legítimas que están ofreciendo servicios, bienes y servicios a través del teléfono, pero también son problemáticas. Y también yo creo que es indispensable acuerdo con los bancos, con las cúpulas empresariales, con autoridades de los estados para prevenir, porque necesitamos una cultura de prevención, aun cuando, insisto, hay un incipiente esfuerzo de algunos organismos empresariales, de estas organizaciones telefónicas que tienen servicios globales también. Entonces lo recomendable es que cuando uno recibe una llamada que no tiene identificada, mejor que ni la conteste. Así es, y bloquear números que ya sabemos que no hay una respuesta. Yo he llamado a algunos de esos números y de pronto ya sabe uno que es cobranza ilegítima porque no tiene nadie que responda. Entonces hay que agregarlos a la aplicación no más extorsiones y con eso nos deshacemos del 90% del riesgo, Darío, pero hay que estar atento porque se mueve todo el tiempo. También el origen de la llamada, si no corresponde la alada o si tiene 3 números o si tiene paréntesis con una clave de alada potencial, son llamadas que son necesariamente o fraudulentas, extorsivas o más peligrosas todavía. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por esta comunicación. Un gusto en saludarte, Darío. Buenas tardes. Buenas tardes.